Vamos a analizar a continuación el tema de acidez, basicidad y escala de pH. Básicamente en 1810 Humphrey Davy demostró que los ácidos tenían algo en común, que era la presencia de cationes hidrógeno o protones o hidrogeniones. Luego en 1884 Arrhenius propone una teoría ácido-base que más tarde, en 1924, es reemplazada por la teoría propuesta por Bronsted-Lowry, en donde suma un nuevo concepto relacionado con ácidos conjugados. Independientemente de eso, la palabra ácido lo que significa o refiere al sabor agrio o al sabor afilado de ciertas sustancias, y por el contrario, base significa estar relacionado con ir, con caminar, con lo que está en el suelo. Y álcali, que es la otra palabra que se utiliza, está relacionado con cenizas, particularmente las cenizas de madera, porque justamente las cenizas de la madera son alcalinas. Y también base porque son sustancias que permiten bajar el nivel de acidez. Básicamente entonces dijimos, un ácido son aquellas sustancias que liberan protones. Así tenemos el ácido sulfúrico que se ioniza en cationes hidrógeno o protones más anión sulfato. Lo mismo el ácido clorhídrico en cationes hidrógeno más anión cloruro. Ácido nítrico, anión nitrato más protones. El ácido metanoico, protones más metanoato. Ácido etanoico, protones más etanoato. ¿Sí? Ahora bien, sobre esa base, Sorensen, un fabricante de cervezas, propuso una escala para medir el pH. ¿Sí? ¿Cómo la definió esa el pH? En realidad el problema es el siguiente. Necesito registrar un valor de una concentración de protones. Pero esas concentraciones de protones no son números excesivamente grandes, sino todo lo contrario. Puedo tener concentraciones como esta, 0, varios ceros y un 1, o puedo tener concentraciones como esta, o como esta, o como esta, en donde resulta hasta visualmente incómodo tratar de leerlo. Hay que ponerse inmediatamente con un lápiz a marcar cuántos ceros. Entonces, bueno, una opción para referirme a esta concentración de protones sería utilizar una notación científica y decir que tengo una concentración 10 a la menos 8 molar, 10 a la menos 7 molar, 10 a la menos 9 molar, 10 a la menos 11 molar. Esto simplifica y mejora bastante el aspecto visual de la concentración. Sin embargo, lo podría simplificar más aún y decir, esta concentración, esta solución que tiene una concentración 10 a la menos 8 molar de protones, puedo decir simplemente que tiene un pH de 8. La siguiente, que tiene una concentración de 10 a la menos 7 molar, puedo decir que su pH es de 7. La que tiene una concentración 10 a la menos 9 molar, pH de 9, y así sucesivamente. Es decir, de alguna manera simplifico la lectura y la escritura del número. Ahora bien, hay que buscar una forma, una estrategia, una función matemática que permita hacer esa transformación. ¿Cómo hago para que ese número de concentración, ese valor de concentración, se convierta en ese menos 9 y luego finalmente en ese 9? Matemáticamente existe la función que es el logaritmo. Si yo le aplico el logaritmo a la concentración de protones y le cambio de signo,
le cambio el signo al logaritmo de la concentración de protones, voy a obtener el valor de pH. Y así entonces es como se define, que encontramos en los libros, el pH es el logaritmo cambiado de signo de la concentración de protones. Pero simplemente refiere a este fenómeno o a esta transformación de la concentración molar simplemente en el exponente de esta notación científica. ¿Sí? Ahora bien, así como los ácidos, como el sulfúrico, el clorhídrico, el acético, se disocian, el agua también sufre un fenómeno de disociación, en donde algunas moléculas de agua, no muchas, ya vamos a ver, se descomponen en catión hidrógeno o hidronio más anión oxidrilo. Esto es muy poquito, hay un equilibrio que está muy desplazado, significa que son muy poquitas las que se disocian, muy poquitas moléculas de agua las que se disocian, y hay una gran tendencia de estos aniones y cationes de unirse, combinarse y producir la molécula de agua original. ¿Sí? Esto sucede en forma continua, permanente, no es que existe un equilibrio en donde una molécula nunca más vuelve a reaccionar, sino que permanentemente las moléculas se van rompiendo y volviendo a unir. ¿Sí? A eso llamamos un equilibrio. No es un estado estático, sino un estado en donde las cantidades relativas de protones y de oxidrilos se mantienen constantes. ¿Sí? Sorensen también, o en esa época se demostró que en particular en el agua neutra, el agua pura, químicamente pura, agua destilada, la concentración de protones es del orden de 10 a la menos 7 molar. Y por lo tanto, si hay 10 a la menos 7 molar moles por litro de cationes hidrógeno, tiene que haber 10 a la menos 7 moles por litro de aniones oxidrilo. Entonces, si esta es la concentración del agua químicamente pura, del agua neutra, el pH de esta concentración me va a dar la condición de neutralidad. Es decir, que para que un agua sea, o una sustancia química cualquiera sea neutra, debe tener un pH igual a 7. Ahora bien, para que sea ácido, el valor de la concentración de protones tiene que ser mayor. Un número mayor a 10 a la menos 7 tiene que ser un número con menos ceros. Es decir, que tiene que ser un 10 a la menos 6, un 10 a la menos 5, un 10 a la menos 4. Y así, de manera tal, aquí abajo está el hidronio que les decía recién, pero básicamente es lo mismo que he puesto acá. Entonces, tiene que ser, para que sea ácido, la concentración de protones tiene que ser más grande que 10 a la menos 7 y el pH, por lo tanto, si esto es 10 a la menos 7, 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, el pH va a ser menor de 7, que va a ser por lo tanto la condición para tener un medio ácido. Por último, si el pH es mayor de 7, ¿qué es lo que sucede? ¿O en qué condiciones el pH va a ser mayor que 7? Y si la concentración de protones es menor que 10 a la menos 7, significa también que la concentración de oxidrilos tiene que ser mayor que 10 a la menos 7. ¿Sí? Pero un número menor que 10 a la menos 7 es 10 a la menos 8, es 10 a la menos 9,
es 10 a la menos 10. Y esto va a ser lo contrario a ácido. Para que sea ácido, de nuevo, para que sea neutro, tengo que tener 10 a la menos 7, o sea, pH 7. Para que sea ácido, tengo que tener más protones que 10 a la menos 7. 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, o sea, pH 6, pH 5, pH 4. Si tengo menos de 10 a la menos 7 moles por litro de protones, lo que voy a tener es un medio alcalino y voy a tener un pH mayor que 7. Entonces la escala de pH queda así definida, con una numeración de 0 a 14, en donde 7 es para una sustancia neutra, de 3 a 6 débilmente ácido, 0, 1, 2 fuertemente ácido, 8, 9, 10, 11 débilmente básico, 13 y 14 fuertemente básico. El otro problema asociado al pH es cómo se mide el pH, para lo cual tenemos diferentes tipos de indicadores y tenemos algún instrumental, un pHímetro. ¿Qué sería un indicador? Pueden ser o bien diferentes elementos como una pequeña cinta de papel, así, o esta que está acá en este rollo, una cinta de papel que en este caso tiene en un extremo unas pequeñas bandas, que esas bandas, al introducirlas en una solución cuyo pH queremos conocer, van a sufrir una transformación en sus colores y van a pasar de este color que vemos acá a cualquiera de los colores que están de este lado, combinación de colores que están de este lado, o combinación de colores que están del otro lado de esta cajita, y me van a indicar, pasado un periodo de tiempo, 1 o 2 minutos, me van a indicar el pH de la muestra que me interesa. Esto es similar, un poquito más rudimentario el indicador de pH, pero el papel, que tiene una tonalidad inicial, al sumergirlo un pedacito de ese papel en el medio, va a tomar una tonalidad de acuerdo al pH del medio, ¿sí? También existen una serie de indicadores de pH que son líquidos, que agregados a una solución de pH desconocido van a hacer que esta solución tome un color dependiendo el pH al que se encuentre esta solución. Estos indicadores de pH, por ejemplo, fenolftaleína, azul de bromotimol, naranja de metilo y demás, estos indicadores me van a permitir hacer algunas valoraciones o determinaciones para química analítica. Otra forma de medir el pH es utilizando un pHímetro. Un pHímetro es un instrumento que consta de un electrodo. Este electrodo es el que se va a introducir en la muestra cuyo pH queremos conocer, y mediante un sistema, un display, podré observar directamente cuál es el pHímetro. Este instrumento requiere una calibración antes de ser usado, para lo cual se requieren patrones de pH conocido. ¿Sí? ¿Por qué es importante el pH? Porque el pH va a afectar la solubilidad de muchas sustancias. Hay sustancias que se disuelven en un determinado pH y en otro pH no se disuelven.
También el pH afecta la estructura y la función de proteínas y de enzimas. Ciertos microorganismos pueden vivir en pHs determinados y en otros no. Por ejemplo, el caso del botulismo, típico enfermedad que puede aparecer en el caso de consumir conservas en mal estado, y son conservas en donde en general el pH es alcalino, ¿sí? Y bueno, también el pH, sin irme del tema, también es afectado por la temperatura. Por último, para ir cerrando esta presentación, tenemos que hay disoluciones que se denominan amortiguadoras. Hay mezclas que tienen la capacidad de amortiguar, de regular, de mantener. También se les dice soluciones buffer o tampón, y van a permitir que el pH no se modifique a pesar de alteraciones, a pesar de perturbaciones externas. Esto resulta fundamental para todo lo que son reacciones bioquímicas, ya sea en un organismo o en un equipo, en un fermentador, por ejemplo. ¿Sí? Con muy pequeñas cantidades que se agreguen de ácido o base a una solución, no van a producir cambios significativos en el pH de una solución buffer o tampón. ¿Sí? Normalmente las soluciones buffer van a estar compuestas de un ácido débil y su ácido conjugado, o de un ácido débil y de la base conjugada. Por ejemplo, ácido acético, acetato de sodio, ácido débil, base conjugada. ¿Sí? Entonces, de nuevo, para entender el concepto de una solución amortiguadora, si yo tengo un litro, tengo en un balón agua neutra y agrego azul de bromotimol, un indicador de los que estaba hablando, si a esto yo le agrego un poquito, 40 miligramos de hidróxido de sodio, esos 40 miligramos van a hacer que el pH vire de 7 a 11. Si a esta misma solución, a otra solución de las mismas características, con las gotitas del indicador, le agrego 1 mililitro de ácido clorhídrico, el pH va a bajar de 7 a 3. Sin embargo, el cambio que se va a producir por el agregado del hidróxido de sodio o del ácido clorhídrico en una solución formada por un buffer, el cambio en el pH va a ser insignificante o muchísimo menor. Como les decía, una aplicación puede ser en un fermentador, en donde están las levaduras produciendo cerveza en este caso. Cualquier variación que se produzca en el pH del medio va a afectar la vida y el desarrollo del proceso fermentativo. De esa misma manera, pasando a un sistema como el de la regulación de la sangre tiene un pH, debe mantener un pH que está entre 7,35 y 7,45. Un nivel muy limitado es el valor permitido de variación en el pH de la sangre. Quien se encarga de regular el pH de la sangre es un sistema extracelular, porque depende del el intercambio gaseoso a través de los pulmones. Este intercambio, esta amortiguación extracelular, es un sistema formado por el bicarbonato, ácido carbónico y dióxido de carbono. ¿Cómo trabaja esto? Bien, básicamente si el sistema recibe
en la sangre aparece un exceso de protones, un exceso de ácido, este inmediatamente se va a combinar con los aniones bicarbonatos presentes en la sangre y estos a su vez van a formar ácido carbónico que se podrá descomponer de nuevo en dióxido de carbono. De la misma manera, si aparece una perturbación, un exceso de oxidrilos, este exceso de oxidrilos se combinará con el ácido carbónico y producirá bicarbonato y agua. De esta manera, la solución buffer va a permitir, o el sistema dióxido de carbono, bicarbonato, carbonato o ácido carbónico, va a regular y mantener el pH de la sangre entre estos valores. Cualquier variación en un sentido o en el otro generaría desequilibrios que van relacionados con la disolución de aniones y cationes en la sangre, mal funcionamiento en general del organismo. ¿Sí? Y de nuevo, que para cerrar, todos los procesos biológicos contienen, justamente como son sustancias vivas, proteínas, glúcidos, lípidos y enzimas y microorganismos. Y todos estos son sensibles a las variaciones de pH. Cambia el pH, una proteína se puede desnaturalizar, una enzima deja de actuar, un glúcido o un glúcido se puede hidrolizar, un lípido puede sufrir un proceso de enranciamiento o cualquier efecto adicional. ¿Sí? Con esto entonces básicamente estaríamos terminando este tema.